cámaras, pero de todas maneras les pido por favor tenerlos cerrados. Sin más, damos inicio con la ponencia del abogado Ricardo Musa de la compañía Pfizer, que nos hablará acerca del bien social que representa la innovación farmacéutica y la propiedad intelectual. Ricardo es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, graduado magna cum laude y tiene una maestría por la Universidad de Pensilvania enfocada en asuntos corporativos, regulación de valores, antitrust y derecho de propiedad intelectual. Con más de 20 años de experiencia, Ricardo se ha especializado en transacciones comerciales, fusiones y adquisiciones, asesoramiento y dirección legal en mercados altamente regulados como el farmacéutico y el energético. Después de liderar equipos en firmas de abogados y empresas de servicios públicos en Chile, se unió a Pfizer en el año 2011 como director legal a cargo de la región de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Ricardo, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Me confirman que me están escuchando? Sí, así es. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. ¿Me confirman, por favor, cuando vean la imagen? Ahí está. Ya, excelente. Voy a intentar sujetarme al tiempo disponible y, por favor, las preguntas, como está estructurado, me las envían simplemente y al final vamos intentando abordarlas cada uno de nosotros como panelistas. Les comento en primer lugar, bueno, ya tienen mi introducción, yo soy director de asuntos legales de Pfizer, tengo a mi cargo Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, y tengo también a cargo una unidad de negocios de Brasil, la unidad de medicina interna, recientemente, y tengo alrededor de 20 años de experiencia como abogado. Estudié en Chile y en Estados Unidos, así que tengo una formación académica, digamos, más global en este sentido. Esta presentación es una presentación que preparé yo, no es un documento oficial de Pfizer, y las opiniones aquí expresadas no necesariamente representan aquellas de Pfizer. Parto diciendo eso. ¿Qué les puedo comentar? Bueno, ustedes lo saben, pero les comento de todas maneras. Pfizer es una compañía farmacéutica que se fundó en 1849, vale decir, tiene 170 años, que los cumplió el 1 de diciembre del 2019. Es una compañía cuyo foco es la medicina de innovación. Ese es el foco que la compañía ha declarado en sus documentos que presenta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, ante la SEC, y esa es la finalidad que tiene esta compañía farmacéutica. Y la idea, como dice esta presentación, es aplicar la ciencia más avanzada a terapias que ayuden a los pacientes. Los lemas se han cambiado con cierta periodicidad, pero de todas maneras sigue siendo el propósito entregar logros relevantes, o en inglés se llaman breakthroughs, para ayudar así a los pacientes y hacer de este mundo un lugar más saludable. En esta lámina, esta es la información oficial que tenemos de Pfizer, que es el mensaje de Albert Bourla, que es el CEO, el Chief Executive de Pfizer a nivel global desde el 1 de enero de 2019, en el cual le señala que el compromiso de Pfizer es hacer posible lo imposible. Hay un plan de 5 puntos, pero en este momento uno de los focos es el COVID-19. Entonces hay un fuerte esfuerzo que la compañía ha intentado dirigir para ayudar a eliminar o controlar esta pandemia, y para ello se han celebrado alianzas. Esto se ha hecho público por redes sociales y por los principales periódicos del mundo, particularmente una alianza con BioNTech, que es una empresa que está cooperando con Pfizer para encontrar una solución a este problema de salud. Y Pfizer se ha mostrado auspicioso. Han salido entrevistas de los principales líderes, por ejemplo, en el Wall Street Journal, en encontrar una solución y probarla.
Por supuesto, como ustedes saben, esta industria tiene un grado de incertidumbre bastante alto y en este sentido son expectativas, pero no son certezas, sino que son expectativas, pero hay confianza en lograr una solución, un tratamiento, una cura. Les cuento un poquito cuál es la historia de Pfizer para contextualizar. Como les comentaba, Pfizer fue fundado como empresa en 1849 por Charles Pfizer y su primo Charles Earhart. Y esta empresa tuvo un éxito bastante importante ya en sus orígenes, producto de un producto llamado santonina, un agente antiparásito, y luego con el ácido cítrico. Cuenta la historia que Pfizer en su momento vendió el elemento tanto a Pepsi como a Coca-Cola, que ambas utilizan ácido cítrico. Y esto le dio un impulso a la compañía muy importante. En esta foto pueden ver un dibujo, más bien. En esa época la fotografía era incipiente, como ustedes saben, de la fábrica que tenía Pfizer en Nueva York. Pfizer en los años 50 empezó su expansión internacional, estableciendo operaciones, como pueden ver ustedes, en Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba, numerosos países. Y países en Latinoamérica también en la década de los 50 y 60. No tengo la fecha exacta de Ecuador, pero creo que fue en los años 60. En Chile fue el año 57 y en Perú también fechas muy similares. Pfizer ya en los años 60 estableció sus headquarters en Manhattan y para ser más preciso, ya en los años 40 empezó a transarse en bolsa. Es una empresa que en la actualidad, como ustedes saben, se sigue transando en bolsa y el desempeño de la acción puede ser seguido por numerosas plataformas que ahora ofrece Internet. Entonces uno va sabiendo instantáneamente el desarrollo de la acción como la de las principales compañías farmacéuticas. Pfizer empieza a desarrollar ya en estos años su foco en investigación y desarrollo. Y también, por supuesto, no solo en investigación y desarrollo propio, sino también muchas veces mediante la compra de otras compañías que han logrado también avances importantes en materia de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos. En los años 80, esta unidad de investigación y desarrollo empezó a desarrollar frutos, con productos que, como ustedes pueden ver, todavía son muy conocidos. También en los años 90, productos que todavía se comercializan con un gran importante éxito, como Zoloft, como Norvasc, como Citromax y Viagra también, fueron lanzados en la década de los 90 y Pfizer mantuvo este objetivo. Ya de hecho, en 1999, cuando Pfizer celebró sus 150 años como una de las compañías farmacéuticas más importantes, se cruzó por primera vez la frontera de los 4 billones de dólares en investigación y desarrollo. En la actualidad, esta cifra más que duplica los 4 billones. Más adelante en la presentación ustedes podrán ver que llega a los 8,7 billones el 2019. Toda esta información, para su conocimiento, es información de carácter público. Esta información no es privada y se encuentra disponible, en el caso de Pfizer, en la plataforma de la SEC, de la Securities and Exchange Commission, en la página www.sec.gov. Y en ella uno puede ver las memorias que presenta la compañía, el llamado formulario 10K, que es público y se comparte a los accionistas y también al mercado en general. Yo, de hecho, generalmente lo suelo bajar a fines de febrero de cada año y se va contando qué ha hecho la compañía el último año, qué pretende hacer a futuro, los riesgos que una compañía como una farmacéutica enfrenta y los planes de desarrollo. También la compañía anualmente, ese formulario es anual, pero también presenta informes trimestrales, mediante los cuales la compañía va actualizando el informe anual, que es la memoria.
el año 1999 la revista Forbes nombra a Pfizer como la compañía del año. Y de hecho, en muchas regiones la compañía es muy conocida por sus medicamentos. Por ejemplo, la típica forma de las pastillas de Viagra, que es muy conocida. En cuanto a qué es lo que nos trae a este foro, la innovación, en esencia, es prácticamente imposible de cuantificar y de planificar particularmente. Porque la innovación es, en esencia, un desarrollo humano, un desarrollo de la mente y de la ciencia humana que tiene un carácter en sí mismo novedoso. Por tanto, es difícil pensar y difícil saber con certeza qué va a pasar en 10, 20, 30 años más. La innovación, en cierto modo, es inmanejable, pero eso la hace interesante. Su novedad es lo que aporta al desarrollo humano y al crecimiento económico, particularmente de las distintas naciones. Yo creo que es apreciable que no es una casualidad que las naciones que más invierten en estos temas son las naciones más desarrolladas, de forma tal que uno puede establecer una causalidad, una causa-efecto entre el interés que cada país le da a la innovación y al desarrollo, y el desarrollo económico que a su vez tiene. Y eso es lo maravilloso un poco de la mente humana, es la capacidad de crear, de diseñar nuevas ideas y de introducirlas exitosamente para que las cosas sucedan de una manera distinta. De esta manera, la innovación lleva a productos, servicios que solucionan problemas del quehacer industrial en distintos ámbitos. No es una casualidad, no es una coincidencia que en contextos de pandemia, como lo es el COVID-19, se recuerde con más fuerza la importancia de la innovación y de la creación de nuevos medicamentos para solucionar problemas que afectan al mundo. Uno puede ver de esta manera que el impacto de la innovación es gigantesco, porque más allá de los números, la innovación permite la extensión de la vida humana y el desarrollo integral del ser humano, la posibilidad de establecer relaciones con los seres queridos y mantenerlas por más tiempo, que es lo que en general todas las personas queremos. En ese sentido, la innovación es un proceso continuo en que las empresas están abocadas. No es un esfuerzo singular e individual, es algo de carácter continuo. No es un esfuerzo puntual, quiero insistir en ello. Y mientras más complejo, más constante es el esfuerzo que se requiere. Hubo un estudio realizado por la firma Accenture en el 2015, en la cual se reflejó que un 99% de las empresas norteamericanas estimaban que la innovación era en algún grado importante. El 1% estimó que la estrategia dependía de la innovación. Más se en los mercados, más importante es la innovación. Entonces, también es importante en este sentido distinguir lo que es la imitación de un proceso de innovación. El componente de novedad es lo que distingue una cosa de otra. Y por eso muchas veces no se entiende con cabal perfección la diferencia entre lo que es una industria de innovación y una de imitación a nivel farmacéutico. Una vez que se descubre un medicamento, se patenta y expira el periodo de la patente, las restantes compañías, las que se dedican a hacer productos de copia, pueden hacerlo a un mucho menor costo, pero lo pueden hacer porque antes invirtió una fuerte suma de dinero en la innovación. Entonces, son de alguna manera industrias complementarias. Quien innova y después quien imita. El que innova es quien lleva de alguna forma el que está adelante en la carrera y que permite dar un paso gigantesco que es extremadamente difícil y que requiere una inversión enorme, y luego los demás son quienes siguen a un menor costo una vez que la patente expira. De este modo, como todos ustedes saben, las patentes tienen este rol
de beneficio económico para quien invierte y también de beneficio social una vez que expiran, y otros pueden imitar medicamentos a un menor costo. Y particularmente lo que les decía, la empresa privada no es la única que se beneficia con la innovación, es el conjunto de la economía. Unos años atrás, el CEO anterior planteaba que la innovación se puede graficar si uno quiere, en número de horas de vida y de años de vida, para ser más preciso, cuando, por ejemplo, surge una solución médica para el colesterol alto y se hace masiva, las atorvastatinas, por ejemplo. Si no hubiese habido un avance innovador en un principio, jamás podría haber llegado la atorvastatina a un número importante de personas. Y eso implica que las personas viven más años, pasan más años con sus seres queridos, trabajan más tiempo, pagan impuestos a su respectivo estado, contribuyen tanto a su bienestar personal como al bienestar colectivo. Lo que les comentaba, las naciones cuyo PIB se invierte proporcionalmente más en investigación y desarrollo suelen ver crecimientos más asados. Para Pfizer, a su vez, la innovación es un eje clave del negocio, porque al ser el propósito de la compañía ser una empresa líder en investigación y desarrollo, en innovación, con breakthroughs para ayudar a los pacientes, esto es de la esencia, no es un elemento de la naturaleza o un elemento accidental, es el núcleo del negocio. Ya en esta lámina les muestro que Pfizer en 2019, por ejemplo, el gasto de investigación y desarrollo llegó a 8,7 billones de dólares, lo cual es muchísimo dinero, lo que es fundamental para hacer este tipo de actividades. De otra manera esto no funciona. Por eso uno aprecia que muchas veces se dice con a veces excesiva liviandad de que tal o cual institución va a tomar sobre sí la labor de investigación y desarrollo. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque se requiere invertir grandes sumas, se requiere mucha dedicación, es mucho el esfuerzo y mucha la constancia. Es una mezcla de recursos más un esfuerzo humano de primer nivel. La innovación, como les comentaba, es un proceso impredecible, largo, costoso y riesgoso. Solamente una fracción muy menor de los compuestos que se desarrollan tienen éxito. Y a veces los compuestos que se desarrollan después para otra dolencia son vueltos a revisar para ver si funcionan, como en un anaquel de un estante. Pero todo esto requiere un orden lógico. Es el desarrollo de compuestos y después el testeo, que es un proceso también largo. En este sentido, las empresas farmacéuticas no tienen la garantía que los entes regulatorios van a aprobar, por ejemplo, los productos que someten después de un largo proceso de desarrollo de innovación. Esto aumenta los riesgos, la incertidumbre y el costo. También uno no puede, como compañía farmacéutica, dejar de representarse de que pueden haber otros competidores que al mismo tiempo desarrollen alternativas iguales, peores o mejores, y esto puede dar lugar a una obsolescencia anticipada de los productos, más allá que uno tenga o no patente. Como ustedes apreciarán en el caso de del COVID-19, hay muchos laboratorios, si uno ve las noticias, que han hecho anuncios de que están llegando a una solución exitosa que podría ser testeada. Entonces, hay muchos que corren en esta carrera, en este caso de 100 metros plano, para ver quién llega primero y además quién aporta una mejor solución innovadora. En este sentido, Pfizer también desarrolla alianzas, como les comentaba, la de BioNTech, que ustedes pueden revisar en fuentes públicas de información. En este caso puntual, para el desarrollo de una solución para COVID-19, un tratamiento. Termino mi presentación con una breve reseña. Chile tiene una ley de propiedad industrial del año 1991 que no ha sido reemplazada, hay un proyecto importante ahora, sino que ha sido enmendada en estos casi 30 años ya. Ha sido enmendada en numerosas oportunidades con el objetivo de irse ayornando o adoptando
adoptando a los nuevos tiempos y adaptándose a los nuevos tiempos. De este modo, Latinoamérica, creo yo, tiene un desafío gigantesco en robustecer el sistema de propiedad industrial y de comprender a cabalidad por qué razón, comprenderlo me refiero intelectualmente y también de corazón, cuál es el rol que juega la innovación, la importancia que tiene, cómo afecta esto a las personas y dejar de lado muchas veces los clichés. Porque como muchos sabemos ya, los adultos particularmente, el camino del infierno está pavimentado en las intenciones. Creo yo que para que una iniciativa tenga éxito debe estar acompañada de los medios jurídicos y económicos para lograr su cometido. No podemos, de alguna manera, caer en actitudes quizás un poco paternalistas y señalar que por ejemplo, que es secundario el tema de protección de patentes o el tema de protección de propiedad industrial o intelectual en general, porque los agentes económicos se mueven por incentivos. Entonces, en la medida que uno logre alinear los incentivos económicos con los incentivos de beneficio social, se produce una suerte de triple identidad entre el beneficio económico de una compañía, el beneficio social de todos quienes reciben un tratamiento para una dolencia que no tenía un tratamiento o tenía un tratamiento imperfecto, y también para la perspectiva del Estado, que a su vez, al tener gente más sana, es gente que toma menos licencia, gente que vive más años, gente que produce más, y que a su vez va pagando impuestos por trabajar más tiempo, y que permiten a su vez tomar en consideración las agendas sociales, particularmente en Latinoamérica, donde las necesidades son muchísimas y los recursos son limitados. Muchas gracias. Y le doy la palabra como presentador a... Gracias, Ricardo. Acá Jaime. Perfecto. Tomo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante información que nos has compartido sobre la innovación farmacéutica y la importancia de proteger el desarrollo tecnológico a través de la propiedad intelectual para pues, tener una efectiva transferencia de esa tecnología entre los países y que haya el interés de empresas como las que tú representas de invertir y desarrollar en nuestros países. Le recuerdo al público, porque he recibido algunas consultas, que las preguntas para Ricardo se harán al final de las 3 exposiciones, así como para todos los demás expositores. Ahora pasaremos a escuchar al abogado Santiago Ceballos. Él es director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Él nos va a hablar sobre los datos de prueba y el sistema de licencias obligatorias. Santiago es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en propiedad intelectual por la Universidad de las Américas, UDLA. Con estudios de gobernanza, liderazgo político y políticas públicas, Santiago ha hecho una larga carrera en el SENADI, antes Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, al que ingresó en el año 2004, llegando a ser director nacional de derechos de autor en el año 2012, vocal principal del Comité de Propiedad Intelectual en el año 2016 y desde mediados del año 2017 el director general de dicha institución. Santiago, por favor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jaime. Si me confirman que tengo audio y también la presentación, les agradecería, por favor. Confirmado, Santiago. Ok, muchísimas gracias, Jaime. Agradecer a la Cámara de Comercio de Quito y a la ICC por la posibilidad de haber organizado este evento, que de hecho es muy importante para la ciudadanía en general, entender el papel que tiene la propiedad intelectual en estas situaciones, en estos momentos como frente a una pandemia, y en particular lo relacionado con las patentes, los datos de pruebas y el papel de las licencias obligatorias. ¿Cuál es la realidad que existe en nuestro país alrededor de estas temáticas? Debo arrancar diciendo que en nuestro país tenemos un régimen legal que en temas de propiedad intelectual
que arranca desde la Constitución del año 2008. Esta Constitución del año 2008 desarrolla, a diferencia de otras constituciones de anterior data, de forma bastante más precisa, o más, yo diría que incluso más detallada, los temas relacionados con propiedad intelectual, y solamente, para ejemplo, puedo mencionar el artículo 22 relacionado con derecho de autor, y en el 322 lo relacionado con temas de propiedad intelectual. Pero adicionalmente, esta Constitución hace algo que no se había hecho con la propiedad intelectual antes, que es, en primer lugar, crear un sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Así lo establece la Constitución del año 2008. Y dentro del sistema de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales se incluye lo relacionado a temas de propiedad intelectual y lo que tiene que ver en general con derechos intelectuales. Esto no habría sucedido antes. Es más, es resultado de esto que justamente en desarrollo de este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, se desarrolla una normativa orgánica, que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que incluye temas de ciencia y tecnología, obviamente, lo relacionado con la institucionalidad, temas de investigación e innovación. Dentro del libro 3 se enmarca como la gestión de los conocimientos, y en esta parte, en el libro 3, es cuando se regulan todos los temas relacionados con los derechos intelectuales o derechos de propiedad intelectual. Finalmente, en el libro 4 de esta normativa se incluye lo relacionado a financiamientos e incentivos para actores de este sistema que se establece en la Constitución del año 2008, se desarrolla en el Código de la Economía Social de los Conocimientos, y el mismo fue publicado el 9 de diciembre de 2016. A partir de esa fecha se hacen varias cosas, y mencionar algo que en la presentación lo decía Jaime, y es que la institucionalidad alrededor del tema de propiedad intelectual cambió. A partir de esta fecha existe una autoridad de derechos intelectuales que tiene más competencias que una oficina registral como era el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, sino que es una oficina que está encargada de algunos otros temas, como por ejemplo, solamente para mencionar, lo relacionado a temas de conocimientos tradicionales. En el año 2018, en abril de 2018, se constituyó ya el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, tal y como está en la actualidad. En esta línea, y enfocándome en el tema específico, es necesario repasar algunas cuestiones que quiero que queden completamente claras. He revisado quiénes están participando en el foro y he podido ver que hay abogados, gente especializada en temas de propiedad intelectual, pero adicionalmente hay gente, digamos, que no necesariamente puede tener claro algunos conceptos. Y en esto debemos decir que, en primer lugar, hablando de las patentes, la forma más fácil de explicarlas es decir que son soluciones técnicas a problemas. Las patentes constituyen es un régimen de protección a las creaciones que constituyen soluciones técnicas a problemas. Estas soluciones técnicas a problemas, que son invenciones, deben contar con 3 requisitos para ser considerados o para obtener un derecho de patente, que es novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Estas creaciones pueden ser productos o procedimientos, por ejemplo, y ya nos vamos a ir centrando en estos temas, principios activos que pueden formar parte de medicamentos o agroquímicos. Eso es básicamente lo que podríamos, digamos que es el alcance de la figura de las patentes. Este derecho exclusivo de patente dura 20 años. Ahora, es necesario puntualizar también qué son los datos de prueba. Los datos de prueba, los acuerdos en materia de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, los incluyen dentro de los derechos relacionados a los temas de propiedad intelectual. De la misma forma lo hace la normativa nacional en el Código Ingenios. Y lo podríamos resumir de la siguiente forma. Los datos de prueba no son una invención, sino que constituyen la información
Es información que es desarrollada en etapas previas a la comercialización del producto. Recordemos algo que mencionaba Ricardo hace un momento cuando hablaba de los temas de investigación y del trabajo que hacía Pfizer. Ellos realizan por mucho tiempo, ese tipo de compañías realizan por mucho tiempo investigación. Y durante estas etapas de investigación, las diferentes etapas de investigación en las que no voy a entrar porque nos podríamos tomar mucho tiempo en eso, es necesario mencionar que en estas etapas de investigación previas a la comercialización, no necesariamente previas a la solicitud de patente, sino previas a la comercialización, se va levantando mucha información y esta información demuestra en determinado momento que un medicamento es dañino o no es dañino, es perjudicial o no es perjudicial para la salud. Entonces, ese es el papel básico y podríamos decirlo que ya en el tema de medicamentos, eso es lo que realizan o lo que son, lo que se constituyen los datos de prueba, de una forma muy, muy básica de explicarlos. Ahora, ¿qué constituyen las licencias obligatorias? Las licencias obligatorias son figuras jurídicas que lo que hacen justamente es estos derechos establecidos, estableciéndome o retrocediendo un poco, los derechos de patente, los derechos exclusivos sobre una solución técnica o un problema, los derechos de 20 años que constituyen una patente, en determinadas circunstancias son necesarios que, digamos, que tengan excepciones, limitaciones, flexibilidades, como se las conoce de forma común. Las licencias obligatorias son flexibilidades a estos y a otros derechos de propiedad intelectual. Entonces, las licencias obligatorias constituyen una autorización que se otorga por parte del Estado para el uso de una patente. ¿Ok? Es decir, para el uso de la solución técnica que está protegida por la patente. Por otro lado, es necesario mencionar que nuestra normativa nacional, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, desarrolla varios tipos de licencias obligatorias. No solamente uno, sino varios tipos de licencias obligatorias. Y tomando como fundamento la normativa internacional, la normativa andina, y es necesario mencionar que hace algo que deriva de una normativa que la veremos un poco más adelante, que tiene que ver con el acuerdo comercial con la Unión Europea, que incluye la posibilidad de que el Estado autorice el uso de datos de prueba. Es decir, se otorga una licencia obligatoria, podríamos denominarla así, de hecho es así, por parte del Estado para que puedan utilizarse esos datos de prueba. Es decir, más allá del derecho de patente, existe también en la legislación ecuatoriana la posibilidad de que el Estado otorgue una autorización para el uso de los datos de prueba. De esa forma, creo que queda claro el concepto de lo que son las licencias obligatorias. Ahora, es bien importante mencionar qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos y ante la situación actual. La Asamblea Nacional del Ecuador tomó una resolución específicamente, y es necesario precisar eso, no es el Pleno de la Asamblea, es la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la Comisión Legislativa de Educación, la que tomó una resolución alrededor del tema de licencias obligatorias. Y ahí vamos a hacer algunas precisiones necesarias alrededor de esta cuestión. Como les decía, es la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología la que tomó la decisión. Esta resolución busca requerir al gobierno nacional que se establezcan licencias obligatorias u otras medidas para garantizar el acceso gratuito y a costos asequibles de los productos farmacéuticos y tecnologías médicas, en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria que existe en este momento por el coronavirus. Básicamente es eso, además de otros temas relacionados con protocolos, instrumentos de bioseguridad y demás cosas que se exigen de forma general en esta resolución. Para apuntar específicamente al tema de licencias obligatorias, el artículo 2 de esta resolución requiere a la ministra de Salud de esa época, al Ministerio de Salud, que dentro de la declaratoria de estado de emergencia se disponga el uso público no comercial o la licencia obligatoria de las patentes. Primera cuestión que subrayo y que quisiera que se tome en cuenta. Se solicita, se requiere al Ministerio de Salud que establezca una licencia obligatoria
para el uso no comercial de las patentes. Primera cuestión que hay que subrayar y que les pido que tomen nota. Segunda cuestión que se menciona, que es importante, el acceso a datos de prueba de productos farmacéuticos para producción, importación y uso masivo de vacunas en el Ecuador. Medicamentos, diagnósticos, dispositivos y demás. Pero es importante mencionar las dos figuras justamente que les comentaba anteriormente. Las patentes, los datos de prueba y las licencias obligatorias. Entonces, lo que entenderíamos de la lectura de esto, podríamos entender que la intención de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional quiso hacer con esta resolución es solicitar que se establezcan licencias obligatorias sobre patentes y sobre datos de prueba que puedan servir para el tema del coronavirus, para combatir el coronavirus o en el caso de que existiese una vacuna para el tema de establecer la vacuna también. Ok, hay varios puntos que mencionar ahí. En primer lugar, la autoridad competente, conforme lo establece el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, quien tiene la competencia para emitir licencias obligatorias es el SENADI, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Entonces, la primera cuestión que les mencionaba, se requiere al Ministerio de Salud se establezca una licencia obligatoria, o se establezcan licencias obligatorias de patentes, o en el caso que corresponda, datos de prueba. Eso es un error, digamos que de buena fe, entendemos que sí, sería de buena fe, pero es necesario mencionar dos cuestiones alrededor de esto. En primer lugar, la Comisión de Educación, cuando tomó la resolución, no contó con la opinión, respaldo técnico y tampoco ningún tipo de presencia siquiera de ninguno de los organismos que están siendo requeridos, que están siendo requeridos dentro de esta resolución. Ni el Ministerio de Salud, ni el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ni la Secretaría Nacional de Riesgos, ni la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID. A estas instituciones, la Asamblea Nacional dispuso cuestiones como la que les estoy mostrando en este momento en sus pantallas, pero no se contó con esa opinión. Lo que yo invito a reflexionar, si es que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es la autoridad competente para establecer licencias obligatorias, debía, al menos creo yo, para temas de opinión técnica, y como veremos un poco más adelante, quizá me dé el tiempo, podríamos haber proporcionado información necesaria, suficiente y adecuada para que esté adecuada a la técnica, no solamente a la legalidad y no solamente a cuestiones de índole político. Esto sí quería mencionarlo y ser muy puntual, porque como les digo, esto mete en un embrollo al Ministerio de Salud, no se dispone lo que se debería disponer y habría que ver ya en el tema de fondo si es que realmente esta declaratoria de licencias obligatorias de patentes y de datos de prueba es o no necesaria, es o no adecuada, se debe o no se debe, cómo se podría hacer este trabajo. Ahora, algo muy rápido alrededor del tema de licencias obligatorias, numérico, que quería presentarlo. Desde el año 2009 hasta la actualidad en el Ecuador se han presentado 41 solicitudes de licencias obligatorias. 31 solicitudes de estas han sido desistidas, abandonadas y rechazadas, principalmente por fallas de forma, y 10 licencias obligatorias en efecto fueron concedidas, de las cuales en este momento no existe ninguna vigente. Es más, una tenía que ver con justo uno de los principios activos que ahora están siendo utilizados como un fármaco experimental para el tratamiento experimental del coronavirus. Ahora, en cuanto al asunto de los datos de prueba, es necesario mencionar que el régimen actual de datos de prueba es como resultado de que el Ecuador negoció y suscribió un acuerdo con la Unión Europea.
antes de que exista este acuerdo comercial con la Unión Europea en el Ecuador, no existía un régimen tal como está diseñado en la actualidad. Existía otra forma de protección sobre los datos de prueba como información no divulgada, pero el régimen de protección y el plazo de exclusividad que se otorga a los datos de prueba arranca justamente de lo contenido en el artículo 231 del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. En ese momento, el Ecuador adquiere la obligación de establecer una exclusividad en la legislación nacional. 5 años para productos farmacéuticos y 10 años de exclusividad para productos agroquímicos, en los datos de prueba. Este régimen, obviamente, se encuentra contenido en el Código de Ingenios, vigente desde el 9 de diciembre de 2016. Ok. Ahora, el Código de Ingenios, también en cumplimiento de esta obligación, en el título quinto desarrolla los temas de otras modalidades relacionadas con la propiedad intelectual y en el artículo 509 establece también la exclusividad de los datos de prueba dentro de los mismos plazos que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea lo establece, que son, o obliga, que son 5 y 10 años. 5 para farmacéuticos y 10 para agroquímicos. ¿Quién es la autoridad competente en temas de datos de prueba? O mejor dicho, ¿cuáles son las condiciones y situaciones en las cuales se constituye este derecho sobre los datos de prueba? Primero, cuando la autoridad competente, la autoridad sanitaria competente, establezca como condición para la aprobación de comercialización la presentación de datos de prueba. Es decir, que si la autoridad sanitaria, y en esta parte es bien necesario que quede claro, la autoridad sanitaria no es el SENADI. La autoridad sanitaria será la autoridad sanitaria en temas de fármaco y la autoridad sanitaria en temas de agroquímicos, como lo veremos más adelante. Pero siempre y cuando se establezca como condición para la aprobación, para autorizar la comercialización, en ese momento es cuando se deben presentar los datos de prueba y obviamente de presentarse los datos de prueba existirá ese derecho de exclusiva de 5 y 10 años conforme corresponde. Se otorgan estos derechos, obviamente, sobre productos farmacéuticos, químicos agrícolas que constituyan nuevas entidades químicas. Nuevas entidades químicas, que como lo establece el Código de Ingenios, son aquellas que no han sido previamente aprobadas en el Ecuador para un uso en un producto farmacéutico o químico agrícola. Solo en ese momento se otorgan derechos, cuando se constituyen todas estas condiciones, se otorgan derechos de exclusiva sobre esos datos de prueba. ¿Cuál es el periodo de exclusividad que les había mencionado? 5 años para farmacéuticos, 10 años para químico-agrícolas y esto desde la fecha de aprobación de la comercialización. Es bien claro mencionar y es necesario mencionar que aquí esto no tiene nada que ver con el periodo de protección de la patente, sino que tiene que ver justamente con la fecha de aprobación de comercialización. Podría ser antes del vencimiento de la patente, pero este periodo de exclusividad de 5 y 10 años se constituye desde esa fecha, desde esa autorización. La competencia institucional. Quienes otorgan la autorización de comercialización son ARCSA en el tema de farmacéuticos y Agrocalidad en el tema de químico-agrícolas. En este punto es necesario tomar en cuenta nuevamente, los datos de prueba son exigidos por estas autoridades, ARCSA y Agrocalidad, y son a estas autoridades las que se les entrega los datos de prueba. Por tanto, son estas autoridades las que tienen a su cargo velar que esos datos de prueba tengan o gocen de exclusividad, es decir, que no exista la autorización de comercialización de otro producto basándose en esos datos de prueba, porque existe un periodo de exclusividad de 5 y 10 años conforme corresponde. Ahora, esta figura, la licencia obligatoria de datos de prueba, ya vimos la licencia obligatoria de patentes y la realidad de las licencias obligatorias de patentes. ¿Qué pasa con las licencias obligatorias de datos de prueba? Esta figura, si revisamos el Acuerdo Comercial con la Unión Europea en el artículo 231, numeral 4, literal A, establece que a este periodo de exclusiva que se establece con alrededor de los datos de prueba, existen excepciones que podrían ser reglamentadas a nivel nacional por cuestiones de interés público, situaciones de emergencia nacional de extrema urgencia.
es necesario, o mejor dicho, estas flexibilidades, estas excepciones son con la intención de permitir que terceros accedan a esos datos de prueba. ¿Ok? El artículo 510 en la legislación nacional establece que CENADI, la Autoridad Nacional Competente en Materia de Derechos Intelectuales, puede, a petición de parte, es bien necesario mencionar esto, que exista alguien que solicite a CENADI que se le otorgue un acceso a información no divulgada o acceso a datos de prueba en situaciones de interés público, situaciones de emergencia nacional y extrema urgencia, como se había mencionado en el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, mientras duren las circunstancias, siempre que exista un pago de una compensación razonable por el uso de esa información y, obviamente, para permitir que terceros puedan acceder a esos datos y, adicionalmente, estableciendo ciertas condiciones alrededor del uso y salvaguarda de esa información. No es muy preciso el código en esta parte para desarrollar estos temas como hay el régimen de licencias obligatorias más desarrollado. Es básicamente lo que se establece en este artículo. Quiero decir que he avanzado muy rápido porque quería respetar el tiempo y gracias por la flexibilidad. Me he tomado quizá un par de minutos más del tiempo establecido, de los 20 minutos establecidos para hacer esta exposición. De cualquier forma, quedo abierto a cualquier consulta que se pueda realizar por parte de quienes están atendiendo este webinar y pues decirles que de igual forma, desde CENADI, nosotros trabajamos para que la propiedad intelectual sea realmente un sistema equilibrado que permita, en condiciones como las que tenemos actualmente, ser realmente una herramienta que solucione problemas, que sea una herramienta de desarrollo. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Santiago, por esta explicación. Muy claro el tema del régimen de patentes, los datos de prueba y las licencias obligatorias de nuestro país. Sin duda es algo un poco complejo y pues con gusto después Santiago atenderá a las consultas que hayan surgido. En realidad nos ha quedado claro los posibles escenarios que tendremos que ver en el Ecuador en vista de esta situación de emergencia sanitaria que nos encontramos, por lo que es un tópico muy interesante. Ahora vamos a escuchar al doctor José Meithaler, quien nos hablará sobre la influencia del derecho de propiedad intelectual frente a los desafíos del COVID-19. José es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica de Quito y socio principal del estudio jurídico Meithaler y Zambrano Abogados. Fue gerente general de Shell, Compañía de Petróleo del Ecuador S.A. y miembro principal de la Junta Directiva del IEPI hasta el año 2003. Especializado en temas de derecho público, derecho de empresas, derecho de la competencia, propiedad intelectual y litigio, ejerce la profesión desde hace más de 30 años y ha sido profesor en las facultades de jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Central de Quito y la Universidad Internacional SEC, así como profesor en el posgrado de Derecho Administrativo de la Universidad San Francisco de Quito y profesor de la Maestría de Propiedad Intelectual en la Universidad de las Américas, UDLA. José, por favor, te cedo la palabra. Gracias, Jaime. El tema que debo yo exponer el día de hoy es la insuficiencia del derecho de propiedad intelectual frente a los desafíos del coronavirus. Amanda me va a ayudar con el manejo de mi presentación. Amanda, por favor, vamos a la siguiente presentación. Sí, la siguiente, por favor. Los presupuestos básicos sobre los que descansa esta intervención es que la propiedad intelectual, frente a los graves problemas mundiales que ha causado el coronavirus, no es ni puede ser un obstáculo para el acceso de la población a las vacunas y a los medicamentos, como tampoco al acceso de los científicos a la Big Data y a los datos de prueba. La propiedad intelectual ha sido diseñada para colaborar, para motivar la investigación y el desarrollo, y no puede ser considerada como elemento que se opone a los grandes postulados de la salud pública. De ahí que la propiedad intelectual debe ceder sus espacios jurídicos al interés público, el interés público a la salud, así como al interés privado de acceder a implementos médicos, vacunas y medicamentos nuevos y medicamentos antiguos.
los principales titulares de los derechos de propiedad intelectual en el mundo son conscientes de esta realidad y han aprobado históricamente los consensos con la autoridad cuando se han presentado pandemias o riesgos de pandemias, como hoy está atravesando nuestro planeta. Los casos emblemáticos, y a los que me referiré luego para demostrar que existe un convenio, son los casos del anthrax y particularmente el SIDA, un flagelo que al día de hoy ha matado a 30 millones de seres humanos. La siguiente, por favor. Amanda. ¿Cuáles son los supuestos jurídicos que debemos tomar en consideración frente a la pandemia? Ya Santiago nos ha hecho notar de alguna manera que las instituciones de la propiedad intelectual no se adaptan de manera inmediata al sentido de urgencia que se tiene en el mundo el día de hoy para el acceso lo más inmediato posible a implementos médicos, a vacunas y a medicamentos para tratar el coronavirus. De ahí que si no hay un elemento jurídico o un conjunto de instituciones jurídicas que nos permiten enfrentar de manera eficiente desde lo legal el combate al coronavirus, la solución parte de tres supuestos. Primero, de lo que ya había comentado, los grandes acuerdos que deben darse entre los gobiernos y los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Y en el caso de conflicto, lo segundo, en el uso de las normas jurídicas superiores sobre salud pública y la aplicación de la teoría civil de la fuerza mayor, pues es evidente que si no hubiese diálogo, que si no hubiese acuerdo entre los grandes actores de la propiedad intelectual y los intereses de la salud pública, podría generarse una colisión de normas y en ese supuesto solo se salva el problema con la aplicación de las normas de rango superior. Y en este caso ciertamente son las de salud pública. Eso sí, hay que ser cuidadosos con la investigación y el desarrollo y en ningún caso puede haber procesos de confiscación de derechos de propiedad intelectual. Me referiré más adelante a esto. Siguiente, Amanda. Los acuerdos entre los estados o los gobiernos y la industria farmacéutica han sido históricamente ejemplares. No solo eso, sino que al día de hoy hemos visto un proceso de colaboración muy activa de la industria farmacéutica con las necesidades mundiales en el tratamiento de los diversos aspectos sanitarios y médicos que tienen que ver con el coronavirus. Por ejemplo, Medtronic, la más grande empresa de insumos médicos, ha liberado varias, por no decir todas, sus patentes sobre las máquinas respiradoras. La Big Data a cargo de la Universidad Johns Hopkins es de libre uso y análisis de todo el mundo. Voy a referirme a este punto también más adelante por las importantes conclusiones que al día de hoy tiene esta Big Data que está siendo usada de manera civilizada, abierta por parte de esta universidad. Compañías como Pfizer, Novartis, Sanofi y otras han hecho inmensas donaciones de medicamentos. Los estudios clínicos, que son básicamente los datos de prueba, han sido publicados persistentemente, haciendo difícil, que no imposible, su reivindicación para efectos de la exclusividad de los datos de prueba. Prácticamente ha habido en ciertos casos una renuncia anticipada de los laboratorios a usar los datos de prueba en exclusiva al permitir que se pierda el carácter de confidencial, siendo este uno de los requisitos esenciales para que el plazo de exclusividad al que el señor director del SENADI se refería para que surja la protección de los datos de prueba. De otra parte, Roche ha donado su mejor tecnología al Ecuador. Disculpas por el error que consta ahí. Y algo sumamente interesante, Fujifilm ha permitido la discusión abierta de los ensayos de su Remdesivir, cuyos datos de prueba son altamente positivos. La información que tenemos el día de ayer de la FDA es de que los estudios clínicos en Chicago que se llevan adelante con esta molécula han dado resultados en casi el 90% de los testeos en su aplicación a enfermos con coronavirus. Y de el 90% a quienes se les aplicó esta molécula han sido ya curados o sanados.
Es decir, el esfuerzo conjunto de los gobiernos y de las empresas tiene que dar el resultado que aspiramos. Siguiente, por favor, Amanda. Amanda, yo no estoy viendo la presentación, no sé si pasó algo. Amanda. Ok. Voy a José, seguir. Sí, Jaime, tú parece tienes que la Amanda está con un problema de internet en su casa. Nos está escribiendo. Te pido por favor seguir adelante con la presentación y luego subiremos los slides. Ok. ¿Qué es el COVID-19 o el coronavirus? En un sentido conceptual, cada virus es un transportista profesional de genes. La estructura de los virus es muy sencilla. A menudo no son más que un conjunto de genes envueltos en una capa, una suerte de mal augurio envuelto en una capa de proteínas, como lo describió el inmunólogo Peter Medawar. Cuando un virus penetra en una célula, se quita la capa y empieza a utilizar la célula para copiar sus genes y fabricar nuevas capas. Y el resultado son millones de nuevos virus que salen de la célula. El objeto de la investigación y el desarrollo es descubrir cómo eliminar al coronavirus apoyando o mejorando sustancialmente la acción de los linfocitos por medio de una vacuna o por medio de uno o más medicamentos que la combatan. Esto nos lleva al campo de la inmunología. ¿Qué es la inmunología? La ciencia esta debe resolver un enigma fundamental y es el mecanismo por el cual las células T, los linfocitos, reconocen y matan los cuerpos extraños al organismo. Las células T detectan la presencia de células invasoras y células infectadas por virus gracias a un sensor encontrado en la superficie de la célula T. Dos más adelante, por favor, Amanda. Una más. Es una proteína, el linfocito, altamente especializada. Es un sensor que reconoce proteínas en la superficie de las células extrañas y se une a ellas, se junta. Esta unión genera a su vez una señal para matar a las células invasoras y de este modo actúa como un mecanismo de defensa del organismo. La tarea de hoy de la investigación y el desarrollo es, entre otras, encontrar la forma en la cual bloqueamos al coronavirus haciendo que los linfocitos descubran y maten a las células infectadas. Esa es la razón de ser de la investigación y el desarrollo a cargo de la industria farmacéutica de la investigación y de los grandes centros del saber contemporáneo. Es decir, el genoma humano es el campo de batalla, el campo de la ciencia en la que estamos planteándole esta guerra al coronavirus. El genoma, para conocimiento de ustedes, es un conjunto de todo el ADN de un organismo. Más adelante, por favor, Amanda. Y su tamaño se suele expresar como el número de pares de bases que contiene el ADN. Nuestro genoma es una escalera de ADN de 1.300 millones de peldaños. Nada más, nada menos, 1.300 millones de pares de peldaños, ¿no? Amanda, es la diapositiva número 8, por favor. El gen es un segmento de la escala de ADN que corresponde a un paquete de información funcional. Una más, por favor, Amanda. Uno más. Exacto. El gen es la unidad básica de la herencia. Insisto, es muy importante comprender dónde se está haciendo la investigación y el desarrollo para enfrentar al coronavirus, para entender a renglón seguido por qué existe un esfuerzo gigantesco al cual jurídicamente también hay que darle una protección. Vamos a la siguiente diapositiva. Un dato adicional sobre la complejidad del genoma humano. El genoma humano tiene entre 21.000 y 23.000 genes que proporcionan instrucciones maestras para construir, reparar y mantener los organismos humanos.
Hoy por hoy, tenemos la tecnología, tal cual lo había comentado Ricardo en su intervención, así como la experiencia científica para enfrentar al coronavirus. Al punto que en tan solo desde 2 meses luego de que se descubrió al coronavirus, los científicos lograron secuenciar su mapa genético y empezó la carrera para descubrir una vacuna. La tarea, comento nuevamente, es gigantesca, pero hoy por hoy existen casi 70 vacunas en experimentación y miles de ensayos clínicos sobre química y biotecnología aplicable a medicamentos. Es decir, tendremos en corto plazo, relativamente hablando, vacunas y tendremos medicamentos químicos y biotecnológicos para enfrentar al coronavirus. Sigamos adelante, Amanda. Al día de hoy, de estos 70 experimentos que tenemos en materia de consecución de una posible vacuna para el coronavirus, al menos hay 3 que ya han pasado a la etapa clínica de experimentación en humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en plazos realmente muy cortos hemos logrado que los datos de prueba en al menos 3 vacunas en este momento se estén generando a partir de ensayos en seres humanos a los que se les ha suministrado las vacunas a efectos de testear y verificar los efectos en el organismo de estos seres humanos y determinar cuál es el impacto frente al coronavirus. Los estudios preclínicos que se hacen en animales y los estudios clínicos en humanos se hacen en laboratorios de alta tecnología y sometidos a los más importantes y estrictos controles de los mejores organismos de control sanitario del mundo, como son la FDA de los Estados Unidos y la EMEA en Europa. ¿Por qué digo esto? Porque ningún ensayo clínico lo hace un laboratorio farmacéutico de investigación sin el control de la autoridad regulatoria. En consecuencia, todos los datos de pruebas que son generados con cada uno de los ensayos son objeto de auditoría legal, ética, contractual y regulatoria por parte de los entes públicos, en este caso la FDA y la EMEA, que verifican que esos laboratorios farmacéuticos ejecutan las pruebas, obtienen los datos de prueba en la forma que la ley y la ética lo demandan. Amanda, por favor, la diapositiva número 10. Pues bien, en este momento, toda la información que tenemos en nuestro poder dice que la vacuna más pronta que podrá salir será en aproximadamente de 9 a 15 meses, ¿no? Y que de estos 9 a 15 meses, nosotros en este momento como raza humana, como población del mundo, simple y llanamente tendremos que estar en la expectativa de que se consiga efectivamente esa vacuna. Pero no es tan solo la vacuna, como les había comentado tiempo atrás, el objetivo fundamental de la actividad de la industria farmacéutica de investigación. Hoy por hoy también la industria farmacéutica de investigación está haciendo estudios clínicos para que medicamentos preexistentes cuyo destino terapéutico podía haber sido cualquier otro, puedan ser utilizados de manera eficiente en el combate al coronavirus. Les había también comentado de que en la medida en la cual el Remdesivir, cuyos datos de prueba en este momento, cuya investigación clínica en varios hospitales de la ciudad de Chicago, arrojen o confirmen los resultados positivos que aspiramos, posiblemente tengamos a partir de ahí una cura para el coronavirus. Por favor, la siguiente diapositiva, la número 11. Todo lo que les he comentado alrededor de la investigación respecto de la necesidad de nuevas vacunas, así como la investigación respecto de nuevos medicamentos o nuevas aplicaciones de medicamentos preexistentes, nos permiten llegar a una conclusión
que los derechos en el ámbito jurídico, los derechos de propiedad intelectual, como el patentamiento de los nuevos inventos y la exclusividad en la explotación de los datos de prueba, están seriamente condicionados. Y están condicionados por la urgencia del momento, por la urgencia de descubrir y por la urgencia de poner los inventos a disposición de la humanidad. Cabe concluir en consecuencia que si no se logran esos inventos, no hay patentes. Y si no se logran que esos estudios clínicos sean exitosos, tampoco habrán datos de prueba. El éxito de la investigación será la que determine la posibilidad de que se generen derechos de propiedad intelectual. Siguiente diapositiva, por favor, Amanda. Ahora bien, si nosotros miramos lo que ha sucedido en el mundo desde el desciframiento del genoma humano en el año 2001 hasta el día de hoy, 2020, en donde ha surgido una nueva ciencia farmacéutica o farmacológica llamada biotecnología, hemos visto que en el esfuerzo conjunto de industrias farmacéuticas de investigación, científicos, gobiernos y universidades, se ha logrado el descubrimiento de 248 nuevos biomedicamentos, que como les había comentado hace unos minutos, es el campo de la ciencia en la cual posiblemente encontremos la vacuna contra el coronavirus. Y de estos 248 nuevos medicamentos, aproximadamente 85 se refieren a vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al importante esfuerzo científico de desciframiento del genoma humano y gracias al importante esfuerzo de la industria farmacéutica de investigación en el proceso de desarrollo de nuevos biomedicamentos, esta simbiosis ha permitido que tengamos una experiencia gigantesca en la ciencia y en la industria aplicada a lo farmacéutico para descubrir nuevas vacunas. Entre ellas, vamos a encontrar una vacuna contra el coronavirus. Déjenme darles un dato referencial para que tengan una idea de cuáles son los capitales que se requieren en estos grandes procesos. Antes de la presencia del coronavirus, hace aproximadamente 3 meses atrás, se había llegado a medir en 400 billones de dólares la inversión que se estaba haciendo a través de la industria farmacéutica de investigación, gobiernos y universidades en nuevas moléculas. Esto quiere decir que hemos invertido 400 billones de dólares. Pero lamentablemente esos 400 billones de dólares lo hemos hecho exclusivamente en 6.300 proyectos de investigación y desarrollo. La mala noticia es que esta es una inversión de alto riesgo y estos 6.300 proyectos se supone el día de hoy que solo arrojará resultados positivos en un 10%. Es decir, que solo 630 nuevas moléculas podrán salir al mercado. He ahí el desafío que tenemos con el coronavirus. Si hay éxito exclusivamente en el 10% de los procesos de investigación, el mundo, los gobiernos más importantes de las naciones poderosas del mundo, la mejor capacidad de la industria farmacéutica de investigación, así como los mejores científicos, están intentando que esta ratio, esta tasa de eficiencia, se mejore sustancialmente en la vacuna contra el coronavirus. Hasta el día de hoy, los resultados parecen ser muy prometedores y que la vacuna contra el coronavirus no va a estar en el rango de éxito del 10%, sino que va a estar en el rango de éxito de un porcentaje muchísimo mayor. La humanidad espera que esta sea la noticia cierta. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. No solo hay que hablar de patentes, no solo hay que hablar de derechos relativos a datos de prueba. Los derechos de autor son esenciales el día de hoy en materia de investigación y desarrollo de nuevas moléculas biotecnológicas. La Big Data, por ejemplo, cumple una función muy importante. No solo que existen en este momento cientos de miles de artículos médicos elaborados y en elaboración, que formarán la cultura que tenemos la humanidad sobre el coronavirus, sino que su ubicación, su colocación en la nube a disposición de todos permitirá un uso racional
de la misma. Déjenme aquí citar una opinión de Thomas Friedman que dice que amplificados por esta supernova, él se refiere a la nube, a la Big Data, muchos tienen ahora el poder de hacer el bien a una velocidad y alcance nunca visto. Invertir la degradación medioambiental, sanar, alimentar y vestir a más personas en el planeta. Como especie, dice Friedman, nunca hemos disfrutado de un poder colectivo semejante para hacer el bien. Me explico. Por el coronavirus, la gran cantidad de información que tenemos el día de hoy ha permitido que la Universidad Johns Hopkins haya creado un sistema, el más completo que tenemos, de seguimiento informático de los datos sobre el coronavirus. Y la universidad ha puesto a disposición de todos estos datos. Aquí no ha habido, por parte de la universidad, ni por los generadores de los datos, ninguna restricción en el acceso por el pago de un precio. Es decir, una vez más, la propiedad intelectual ha quedado suspendida en el ánimo de buena fe que siempre debe animar, siempre debe guiar la acción de las grandes empresas y las universidades. El día de hoy, a las 12 de la mañana, la información que tenía la Universidad Johns Hopkins señalaba que Alemania se convirtió en el país con mayor número de recuperados, es decir, de ciudadanos que se curaron y que inicialmente habían sido hospitalizados. En Alemania, al día de hoy, 81.800 personas han sido curadas de coronavirus, que representa exactamente el 59.08% del total de infectados. Alemania pasa a ser, junto con Corea del Sur, con Austria, con Nueva Zelanda, los países que han logrado la mayor tasa de curación, de sanamiento de pacientes que estuvieron afectados por coronavirus. Es un logro gigantesco. De otra parte, los datos de la Universidad Johns Hopkins también señalan que al día de hoy el 25.51% de los ciudadanos del mundo que estaban afectados por el coronavirus han sido curados. Esos datos también revelan que al día de hoy Austria, Corea del Sur y Nueva Zelanda han logrado superar los efectos más dramáticos de la pandemia. Prácticamente la tienen controlada. He ahí la importancia de la Big Data. Por favor, si podemos ir más adelante. Jaime, ¿cuántos minutos me quedan? Si me da solo 5 minutos más. Sí, José, podemos dar 5 minutos más, gracias. Te agradezco mucho. Vamos a ir un poco más adelante sobre los datos de prueba. Si me haces el favor, perfecto, esta es. La canalización de recursos económicos públicos y privados para enfrentar la pandemia en este momento son asombrosamente altas. La cantidad sigue creciendo todos los días. Este dinero ha sido destinado en su parte más significativa a la investigación y desarrollo de la vacuna contra el coronavirus, así como al descubrimiento de nuevos tratamientos terapéuticos. Muchas empresas farmacéuticas con estructuras éticas y de compliance, que son ejemplares, van con sus propios recursos. La ingente cantidad de datos de prueba que esto generará será un tema sobre el que debatiremos luego, pero el objeto de la investigación el día de hoy es curar y hacerlo rápido. Y hay que curar primero al personal sanitario y luego al grupo vulnerable y luego al resto. Parecería también que la exclusividad de los datos de prueba tampoco es el problema. El problema al día de hoy es generar más investigación. Siguiente, por favor. Con respecto a las patentes, el reto es exactamente lo mismo. Los nuevos inventos generarán de manera cierta derechos de patente sobre los mismos. Sus titulares serán entidades públicas, universidades y especialmente industrias farmacéuticas de investigación. Las patentes no impedirán el acceso a los medicamentos nuevos y a los tratamientos que se descubran como eficientes frente al coronavirus. Y no es que se merezca o no el reconocimiento. Quienes logren investigar tendrán el justo derecho de aspirar a un reconocimiento jurídico. Pero hoy por hoy, las normas internacionales de propiedad intelectual quedan supeditadas al entorno excepcional de una pandemia en donde prima la salud pública y sus intereses. Finalmente, si me podríamos ir, por favor, a la penúltima diapositiva, la siguiente. Santiago fue muy diplomático, cauto, pero sincero al mencionar lo que había sucedido en el Ecuador. Nosotros debemos partir como país de una realidad tangible. En el mismo periodo que la Unión Europea
concedió 63.641 patentes de nuevos medicamentos. En 4 años, Ecuador solo concedió 4 y una por la vía judicial. Anticipar por resolución de la Asamblea Nacional que se implementarán licencias obligatorias sobre patentes que posiblemente nunca existan no es la mejor forma de iniciar las relaciones con quienes están en el proceso de investigación y desarrollo de vacunas y de medicamentos. Claro que sí, las licencias obligatorias de patentes son útiles, pero en el evento de que existan patentes, porque si no hay patentes, tampoco pueden haber licencias obligatorias. Y las patentes, como todos conocemos, no es un fenómeno jurídico automático, depende de un proceso, de un procedimiento administrativo que usualmente demanda en nuestro país entre 6 y 7 años. Así que hablar de licencias obligatorias de patentes no solo que resulta inútil, resulta absolutamente improcedente. Es posible, por otra parte, que ni siquiera se inscriban en el registro sanitario ecuatoriano las vacunas y los medicamentos para tratar la pandemia. En consecuencia, tampoco habrán licencias obligatorias o ventas o usos forzados de los datos de prueba, porque para que los datos de prueba en el Ecuador sean susceptibles de una utilización excepcional, tienen que haberse presentado a la autoridad. La solución es distinta. La solución parte en cumplir de manera racional las normas, también de usar de manera racional a las reacciones políticas y negociar de buena fe con todos los actores que he mencionado, la pronta provisión de insumos, vacunas y medicamentos que se vayan descubriendo. Esto me permite llegar a la conclusión. La propiedad intelectual no es un problema, pero sí puede serlo la ignorancia. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por esta visión de los derechos de propiedad intelectual ante la complicada situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, la que sin duda nos ha tomado por sorpresa a todo el mundo, implicará muchos cambios, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también en nuestra forma de vida a futuro. Procedemos ahora sí con preguntas del público. Voy a leer una primera pregunta que me envía Andrés Tinajero, director nacional de propiedad industrial. Está dirigido a Ricardo Musso de Pfizer. Y dice, a manera de ejemplo, la Fundación Medicines Patent Pool comunicó recientemente que AbbVie, spin-off de Abbott Laboratories, ha informado a la comunidad internacional que pone a disposición de los gobiernos y organismos internacionales la patente de lopinavir y ritonavir, fármaco antirretroviral que se está utilizando para el tratamiento experimental del COVID-19 y que en tal virtud no ejercerá derechos de propiedad intelectual respecto del producto mencionado. Tomando en cuenta lo indicado, ¿podría mencionarnos qué acciones está emprendiendo Pfizer actualmente en un sentido igual o similar, tomando en cuenta que sobre la base de la emergencia mundial que se está atravesando deberían primar los derechos de la salud y acceso a medicamentos a costos accesibles? ¿Tiene Pfizer algún plan de contribución con el conocimiento y la tecnología que genera para combatir la pandemia del COVID-19? Y de ser el caso, ¿cuáles serían estas acciones, particularmente respecto del fármaco tofacitinib comercializado por Pfizer como Xeljanz, utilizado para tratar la artritis reumatoide, que se está utilizando para el tratamiento experimental del COVID-19, lo cual consta en la página web de Pfizer? Ricardo, si te quedó claro, Sí, por favor. sí, me quedó clarísimo. Primero que nada, esa pregunta en mi concepto parte de un presupuesto quizás equivocado, o al menos opinable, que es que cuándo y de qué manera prevalece el derecho a la salud respecto del derecho a comercializar un medicamento. En realidad no son elementos que se contradicen, muy por el contrario. Una forma lógica de llegar a una solución de salud es precisamente la innovación farmacéutica que permite llegar a una solución efectiva. Yo no me puedo pronunciar sobre las decisiones de otra compañía y por último, en el caso de Xeljanz, que se trae a colación, en los comunicados que yo he visto de la compañía se especifica que no existe una certeza al respecto. Son solamente algunas hipótesis que en este momento se están analizando. Entonces creo yo que
extrapolar de algo que se plantea como una hipótesis a una solución o un tratamiento definitivo, es una extrapolación que yo no suscribiría. Estos comunicados que se dan a conocer en las páginas de las compañías son redactados por personal médico, pero también abogados. Entonces cada palabra es relevante. No se puede tomar así con tanta, digamos, un análisis tan ligero. No, hasta el momento no hay una terapia que haya demostrado una utilidad comprobada. Hay expectativas de solución y las medidas que adopten las compañías necesariamente van a ser más eficaces cuando se establezca que un medicamento, sea antiguo, existente, nuevo, contribuya de forma demostrada a solucionar este problema de salud, cuando ahí y en ese instante ahí se evalúan acciones de ayuda. Muchas gracias, Ricardo. Para Santiago Ceballos, tengo dos preguntas, pero te las voy a hacer en una sola porque creo que pueden estar relacionadas. La primera, Santiago dice, en virtud de que la resolución de la Asamblea es inaplicable, ¿el Senadi no podrá hacerlo de oficio? Y complementando eso, preguntan, ¿cómo se está trabajando respecto de la difusión de la información relacionada con aspectos que pueden contribuir para el tratamiento y prevención del COVID-19 en el Senadi? Muchísimas gracias, Jaime. A ver, vamos a ir por la primera. Yo les había mencionado muy rápidamente que la legislación nacional establece varios tipos de licencias obligatorias, no una sola. Específicamente a lo que atiende la resolución de la Asamblea es a una tipo de licencia obligatoria conocida, o mejor dicho, que constituye una licencia obligatoria de aquellas que están en el artículo 314 del Código de Ingenios, que es la relacionada con el uso público no comercial. Si miramos, habría que leer completamente el artículo. En el segundo párrafo menciona esta disposición, que la autoridad nacional competente, es decir, Senadi, otorgará las licencias que se soliciten, es decir, debería existir una solicitud, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente, a ser demorado conforme a lo que dispone esta sección. Pero hay una cosa que es más importante que el hecho de que se puedan otorgar de oficio o a petición de parte, y es que exista una patente. Como lo mencionó el doctor Maithaler hace un momento, más allá de las flexibilidades que existen, como por ejemplo licencias obligatorias para patentes, o como lo establece el artículo 510 del Código de Ingenios, la posibilidad de que la autoridad pueda autorizar el uso de datos de prueba, es necesario que existan las patentes y los datos de prueba. Hay que ser muy cuidadoso, y esto quiero ser muy claro, hay que ser muy cuidadoso en hablar de establezcanse licencias obligatorias. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué se debe establecer licencias obligatorias? Estas afirmaciones no pueden lanzarse al aire. Tienen que estar fundamentadas en un análisis técnico de libertad de operación, de vigencia de derechos, de perspectiva tecnológica, de patentes que hayan sido solicitadas, concedidas y también ya vencido su plazo de protección. Cada uno de los casos debe ser analizado. Y voy a referirme a otro principio activo que también se está utilizando de forma experimental para el tratamiento del COVID, la cloroquina. La cloroquina no requiere de una licencia obligatoria. La cloroquina no tiene patente en el Ecuador. Es decir, que en este momento no se necesitaría la existencia de la declaratoria de una licencia obligatoria para que se pueda utilizar o reproducir o fabricar por la industria de genéricos de la cloroquina, puesto que no tiene patente, no puede aplicarse una licencia obligatoria. Eso solamente como un ejemplo de muchos que podríamos ir analizando a partir de cada uno de los principios activos que están siendo utilizados a nivel mundial como tratamientos experimentales para el COVID-19. Esto en cuanto a ese tema. Ahora,
en cuanto al otro tema que se refiere a la posibilidad de difundir esta información, de hecho, es una de las facultades que tiene SENADI, el convertirse en una oficina que difunda la tecnología, que difunda la información que, por cierto, es disponible, y quiero que quede absolutamente claro, la información de las patentes es pública. La información de las solicitudes de patentes a nivel mundial, no aquí en el Ecuador, es pública. Es decir, que este análisis se puede realizar de forma abierta, sin ningún, digamos que hasta cierto punto límite, más allá de los legalmente establecidos que están en las normativas nacionales y en la normativa de nuestro país. Entonces, esto es bien importante que se mencione. SENADI, de hecho, nosotros estamos preparando una información que tiene que ver con información responsable, información que tiene justamente este fundamento técnico de un análisis de vigencia de derechos de patente, de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, alrededor de tecnologías, no solamente alrededor de las patentes, de los medicamentos o principios activos, sino de otros temas también. Habría que verificar qué hay alrededor de dispositivos médicos, técnicas y demás cuestiones, porque eso es lo que están haciendo también todas las oficinas de la región. Lo hizo ya Chile, lo hizo Perú, boletines tecnológicos, si queremos llamarlos así, que difunden esas tecnologías que se encuentran libres y disponibles para ser utilizadas. Porque recordemos una cosa, y justamente el sistema de patentes no es un sistema restrictivo. Lo que busca el sistema de patentes, al final de cuentas, es generar una compensación a la innovación que ha sido desarrollada en base a la información, al estado de la técnica existente. Entonces, esto es bien importante que se mencione. Ahora, ¿qué estamos haciendo como SENADI? Como les decía, estamos preparando una gran cantidad de información que es necesario analizarla de forma responsable para difundirla. Esto estará listo en los próximos días. Estamos teniendo unos últimos chequeos a nivel técnico e institucional para poder difundirlos. Pero en todo caso, como les mencionaba, esto no necesariamente requiere o no solamente requiere de un fundamento ideológico hasta cierto punto, sino principalmente técnico. Eso, Jaime. Gracias. Gracias, Santiago. Una siguiente pregunta para el doctor José Meitaler. ¿Cómo ustedes y la industria pueden apoyar a viabilizar los ensayos clínicos en el Ecuador debido a las barreras que existen como grandes inversiones, seguro y los tiempos en pandemia son de urgencia? La investigación y el desarrollo de una nueva molécula o de una nueva vacuna depende de la unión de varios factores, grandes capitales, estructuras organizacionales y la base científica, que la incluyen científicos y médicos. La investigación requiere, por otra parte, que una molécula nueva pase por 4 etapas de investigación diferentes. La etapa preclínica en animales y la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 clínica en seres humanos. Solo a la finalización exitosa de este proceso es que el medicamento nuevo existe y puede eventualmente ser aprobado para su comercialización por la autoridad regulatoria. Es decir, hay de por medio necesidades de financiamiento, necesidades de investigación y necesidades de organización. Nosotros en el Ecuador podemos colaborar en uno de estos procesos, en el de investigación. Y de hecho, varias investigaciones clínicas, en menor cuantía, pero las hay, han sido encomendados a científicos y médicos ecuatorianos. Así que en el Ecuador sí se hace investigación clínica a cargo de los médicos ecuatorianos, los cuales, dicho de paso, tienen una gran reputación internacional. Se reconoce internacionalmente la calidad no solo del trabajo de estos médicos de renombre en el Ecuador, sino que sus estudios clínicos han sido publicados permanentemente en las revistas científicas y médicas más importantes del mundo. Así que sí se hace investigación clínica, pero como una parte de este gran mega esfuerzo. Yo les había dado una cifra, la cifra es asombrosa. Les había dicho que a enero de este año
el proceso de inversión en investigación y desarrollo farmacéutico era de 400 billones de dólares y que esos 400 billones de dólares alcanzaba exclusivamente para 6.300 moléculas, de las cuales solo se espera que tengan éxito un 10%, es decir, 630 moléculas nuevas. He aquí el desafío. Si se requiere tanta inversión de riesgo, una estructura organizacional y científica que permita el desarrollo, el descubrimiento de una nueva molécula, y que el riesgo es de que se quede en el camino el 90% de lo investigado, entonces es lógico suponer que hay países, no solo el nuestro, muchísimos países en el mundo, que podemos colaborar a través de ciertas partes de la investigación clínica, y eso estamos haciendo. Los médicos en el Ecuador, insisto, sí están haciendo investigación clínica y gran parte de su trabajo ha sido considerado como de entre los mejores. Así que hay que seguir en esto, hay que seguir trabajando con nuestros médicos. Muchas gracias, José. Para Ricardo Musa tengo una pregunta. Dice si nos puedes comentar un poco más sobre el trabajo que están realizando para afrontar el COVID-19 en Pfizer. Sí, por supuesto. A ver, lo que puedo comentar es lo que es información pública oficial disponible en mercado, que es un acuerdo que suscribió Pfizer con el desarrollo de uno contra el COVID-19, tratamiento que está afectado por las declaraciones de las principales autoridades de Pfizer, como se ha dado a conocer la semana pasada en medios de comunicación americanos, y este acuerdo hay un pago inicial de Pfizer a BioNTech, y además de este pago inicial hay un premio preestipulado en el caso que esta investigación tenga resultados exitosos, y el premio es mucho mayor esta información. Perdona, José, estamos teniendo problemas técnicos con tu conexión. Ricardo, creo que es Ricardo. Ricardo. Perdón. Que aplica a todo menos a la región de China, la cual suscribió una farmacéutica que no es. Eso es cuanto puedo comentar. Gracias, Ricardo. Mira, tuvimos problemas con tu conexión, no te escuchó mucho. Si tienes posibilidad de mandarnos una breve respuesta por escrito en la parte de Q&A, te agradeceremos todos los asistentes para tener esa valiosa información. Voy a dar paso a una pregunta ahora a Santiago Ceballos, director del SENADI. Nos plantean, quisiera preguntar si en la actualidad Agrocalidad, como autoridad nacional competente en materia de registro de plaguicidas químicos de uso agrícola, reconoce la protección de los datos de prueba. En caso afirmativo, ¿dicha protección opera de oficio o debe ser solicitada expresamente por la empresa interesada en el registro de un plaguicida? Gracias, Jaime, por la pregunta. Y no solamente Agrocalidad, sino también ARCSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitaria. Es necesario que se tome en cuenta cuáles son las obligaciones y competencias de ellos. El Código de la Economía Social de los Conocimientos establece unos requisitos, por así decirlo, para que esa información constituida en los datos de prueba sea susceptible de protección bajo esos requerimientos, bajo esas indicaciones. Es decir, que si esa información es solicitada por la autoridad competente, en ARCSA y en este caso Agrocalidad, si esa información es una información necesaria por ser una molécula nueva en el territorio nacional, en el Ecuador. Si es que esa información
justamente alrededor de todo el proceso de eficacia del medicamento o el agroquímico, dependiendo de lo que se esté solicitando en ARCSA o agrocalidad, es necesaria para comprobar mejor dicho, es necesaria para conseguir el proceso de autorización de comercialización, pues se cumplen estos requisitos, cumple con el requerimiento y lo que dispone la normativa nacional, el Código Ingenios, pues en ese momento el derecho lo tiene la empresa o el solicitante. No es necesario, es como solicitar que sea válido, o no sé, un derecho el derecho de autor. El derecho de autor no requiere de registro para constituirse. Eso es simplemente un símil. A lo que voy es que no es necesario el requerimiento expreso por parte del solicitante para que se establezca un derecho alrededor de los datos de prueba. Si se cumple con los requisitos y se dispone lo que dice la norma, pues se deberán salvaguardar. Y quien está encargado de eso es la autoridad competente, sea ARCSA o agrocalidad. Desafortunadamente, y sí debo mencionar este tema, y lo hemos conversado varias veces con el doctor Maitale, nos hemos encontrado con diferentes autoridades que tienen diferentes opiniones, tanto en ARCSA como en agrocalidad. Y hemos tenido que ir haciendo una explicación alrededor de estos temas, tanto que incluso por parte justamente del doctor Maitaler se hizo una consulta alrededor de este tema a CENADI sobre estas cuestiones. Nosotros como CENADI, y digamos que atendiendo expresamente a lo que dice la norma, pues está clarísimo que no se requiere una solicitud de protección de datos de prueba, puesto que si se constituyen se entregan información conforme a lo que establece la normativa, existe protección de los datos de prueba en los términos y plazos establecidos. Gracias, Jaime. Gracias, Santiago. Pasamos con una pregunta al doctor José Mittaler. La pregunta dice, ¿cuál es la estrategia de las farmacéuticas para insertarse en la economía colaborativa? Es decir, compartir el know-how y patentes con los nuevos emprendedores y empresarios para que continúen con I+D y especialmente innovación y creatividad. José, ¿me escucha? Perdón, gracias. La investigación y el desarrollo es un esfuerzo en el que participan científicos, investigadores, médicos, infectólogos, en fin. Es un grupo en el que se busca un objetivo común, que es el descubrimiento de una molécula, de un medicamento, de un biomedicamento para un tratamiento terapéutico. Esa información, como lo dijo el doctor Ceballos, una vez que se obtiene una patente y una vez que vencen los plazos de exclusividad, están a disposición de la humanidad porque son de propiedad de la humanidad. Ojo, aquí no existe un derecho de propiedad sobre los datos de prueba. Lo que hay es un derecho de exclusividad durante un plazo, 5 años en el Ecuador, vencido el plazo de 5 años, el acceso a esos documentos, investigación y data es universal, puede hacer cualquiera. De otra parte, Ricardo ha sido, en lo que le pudimos escuchar, yo conozco también algo, de varias empresas farmacéuticas de investigación que financian una cantidad importante de investigaciones por parte de pequeñas compañías y pequeños empresarios. Porque el conocimiento es un conocimiento que está en todo lado. Está en las universidades, está en los centros de saber, están en pequeñas empresas, inclusive en muy pequeñas empresas que iniciaron, como el caso de Genentech, en un taller. Ahí el conocimiento muchas veces se posa y se desarrolla. Pues bien, todas las industrias farmacéuticas de investigación que yo conozco tienen importantes fuentes de financiamiento para aquellos investigadores que tienen la habilidad, la capacidad, el conocimiento, la organización y el sentido común de desarrollar la ciencia a niveles más altos. No se olviden que los primeros y más importantes desarrollos biotecnológicos
a partir del desciframiento del genoma humano, partieron en laboratorios de pequeño tamaño. La ciencia está en todos lados y la industria farmacéutica de investigación sí apoya y sí financia a estos grandes inversores e investigadores. Muchas gracias, José. Quedan dos inquietudes que las voy a unir y las voy a plantear al foro para que pues, cualquiera de ustedes o varios de ustedes nos den sus comentarios, por favor. Lo uno es, preguntan si existen tratamientos actuales con patentes que son alternativas para tratar el COVID-19 y si se podría solicitar una licencia obligatoria para esos. Y de la mano nos piden la opinión de ustedes respecto al CDS, dióxido de cloro. Esto es NaClO2 25% más HCl44, que asumo que es algún compuesto que puede ser relacionado con tratamiento precisamente para el COVID-19. Dejo para ustedes que tomen la palabra. Si les parece a mis colegas, yo podría responder al menos una de esas preguntas. Jaime, si me haces el favor con la primera pregunta, por favor. Sí, existen tratamientos actuales con patentes que son alternativos para tratar el COVID-19. Por lo tanto, ¿se podría solicitar una licencia obligatoria? Para que un medicamento llegue a ser una solución terapéutica, debe concluir el proceso de investigación preclínica y clínica. Si como consecuencia de aquello ese medicamento es útil para el tratamiento del coronavirus, sí, en efecto, también tiene una patente, puede solicitarse una licencia obligatoria. Mi recomendación siempre fue otra. Mi recomendación fue de que en función de lo que ha sucedido en la historia reciente, particularmente en lo que es el combate al SIDA, el combate a otras pandemias, la mejor forma de acceder a precios y accesibilidad en general de medicamentos con patentes es acuerdos con la industria farmacéutica de investigación. En el Ecuador, déjenme decir que ninguno de los medicamentos cuya licencia obligatoria fue conseguida vendieron medicamentos a precios especiales. Los precios de los medicamentos con licencia obligatoria, históricamente hablando, en el Ecuador fueron casi tan o más altos que los laboratorios, que los que ponían los laboratorios innovadores. Así que la figura de las licencias obligatorias existe, pero yo también creo que es insuficiente para enfrentar el problema de accesibilidad a medicamentos que se descubran para el tratamiento del COVID-19. Gracias, José. Y la otra pregunta o planteamiento era si nos podían dar su opinión sobre el CDS, dióxido de cloro. No sé si alguno de ustedes se siente en capacidad para contestar esta pregunta bastante técnica. La verdad, Jaime, si me permites, por favor, alrededor, debo confesar que necesitaría tener más información alrededor de estos compuestos que se mencionan, de este principio activo, para poder dar una opinión, una respuesta adecuada. Conozco algo del uno, pero no quisiera dar una información que pueda ser equivocada. Y solamente para complementar algo que mencionaba el doctor Maitaler, existen varios tratamientos, o mejor dicho, varios principios activos que están siendo utilizados de forma experimental como tratamientos para el COVID-19 a nivel mundial, no solamente aquí en el Ecuador. Y habría que ir analizando uno a uno. Todos los días la información va cambiando con el tema alrededor del coronavirus. Entonces, habría que ir analizando cada uno de estos temas para, de ser el caso, si existe o no posibilidad. Primero, si es que existe o no una patente, si existe o no datos de prueba protegidos, y luego de eso, la posibilidad de la licencia obligatoria. Al momento, lo que puedo mencionar sería eso, porque existen muchos de forma experimental que están siendo utilizados, y esa es la información respecto de los principios que se mencionaron. Eso, gracias. Gracias, Santiago. No sé si alguno más se quiere pronunciar sobre esto. La persona que pregunta nos ha puesto que HCl es el activador, también conocido como MMS.
y que este compuesto es el NACLO 02, NACLO 2, 25% más HCl 4%. Ricardo, no sé si tal vez tú como técnico en Pfizer tengas algún conocimiento para tratar de atender esto. No, no en realidad, no. Bueno, muchas gracias. Espero haber podido, a través de los panelistas, contestar a todas sus inquietudes. Queda este tema en el aire. Llega una última pregunta, pero por cuestión de tiempo, lamentablemente ya no lo vamos a poder hacer. Les quiero agradecer a los panelistas por haber estado con nosotros el día de hoy y a todos los asistentes también les quiero agradecer por su presencia en nombre de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional y la Cámara de Comercio de Quito a este webinar. Con todos que tengan una buena tarde. Una buena tarde.